principales monosacáridos que son la glucosa, la fructosa y la galactosa. Esos son los principales. Hay otros que de repente por ahí pueden encontrar una ribosa, una silosa, eritrosa. Cierto que son ya menos comunes. Pero los más comunes son estos. ¿Ya? Entonces glucosa, fructosa y galactosa. Entonces cuando nosotros ingerimos, por ejemplo, en una dieta, vamos a suponer, ingerimos por ejemplo una papa. ¿Qué hay en la papa? Almidón. Ingerimos por ejemplo un pedazo de carne. ¿Qué hay en la carne? Hay glucógeno. Hay glucógeno. ¿No es cierto? Consumimos por ejemplo una fruta. ¿Qué cosa hay en la fruta? Hay fructosa y también hay glucosa. Si consumimos un vaso de leche, entonces ¿qué hay? Lactosa, ¿no es cierto? Si consumimos por ejemplo, ¿qué le digo? Azúcar, el azúcar endulzamos nuestra, ¿no es cierto? Nuestro desayuno, entonces ¿qué estamos consumiendo acá? Sacarosa. Es decir, durante todo el tiempo que nosotros ingerimos alimentos, vamos a estar ingiriendo de alguna manera monosacáridos. Entonces miren, este almidón, este glucógeno, esta fructosa, lactosa, sacarosa, todo esto hacen el acervo de carbohidratos. Todo eso son carbohidratos, ¿correcto? Ahora, estos carbohidratos, cuando nosotros ingerimos por acá, vamos a suponer los carbohidratos, ¿esto a dónde vienen? Esto viene a la cavidad bucal. Y en la cavidad bucal tenemos a la saliva, ¿cierto? Y en la saliva, aquí tenemos un macroorganismo, ¿sí? Entonces miren, cuando nosotros consumimos carbohidratos, ¿no? Por la cavidad bucal, llega a la boca y acá está la saliva. En la saliva hay una enzima que se llama amilasa salival. La amilasa salival ya es la primera enzima que comienza con la digestión, ¿correcto? Entonces, ¿qué significa digestión? Alfa va a romper esto, miren, esto rompe, es decir, el alfa 1,4 y va dejando libre, ¿a quién? Va dejando libre a la glucosa, ¿sí? La amilasa deja libre a la glucosa, acá también entonces va dejando libre la glucosa, pero todavía va a quedar pues todavía residuos, ¿no es cierto? Va a quedar residuo, entonces esto empieza nomás la digestión. Después cuando esto viene y llega al esófago, pasa al estómago, y en el estómago, aquí vamos a encontrar el ácido clorhídrico. ¿Ya? El ácido clorhídrico empieza lo que se llama una digestión química. ¿Ya? Digestión química. ¿Esto de aquí qué cosa es? Es una digestión enzimática. Es una digestión enzimática, ¿correcto? Entonces acá hay una digestión química. ¿En qué consiste? Igualito, va a ir rompiendo los enlaces. Ya va a ir rompiendo hasta que vaya quedando sin monosacáridos. Luego que viene aquí del estómago, va a venir al duodeno. Y en el duodeno vamos a encontrar, porque viene del páncreas, ahí vamos a encontrar, acá está el páncreas. Y el páncreas va a secretar una enzima. Esa enzima se llama amilasa pancreática. Amilasa pancreática. Y la amilasa pancreática igualito, va a romper los enlaces alfa 1,4, también rompe el enlace alfa 1,4 y va dejando glucosa. Pero además en el enterocito, viene el páncreas, pero en el enterocito del intestino, se secreta una enzima que se llama dextrinasas. Allí se llama dextrinasas. En la dextrinasa rompe el enlace alfa 1,6, o sea, esto aquí lo rompe. ¿Quién lo rompe? La dextrinasas. Es decir, la dextrinasa rompe las ramificaciones, mientras que las amilasas rompen las líneas, ¿correcto? Entonces, si no hay dextrinasas, es bien difícil que se pueda digerir por completo. ¿Ya? Muy bien. Luego aquí, en el mismo enterocito, van a secretar unas enzimas que se llaman disacaridasas. En la disacaridasa, ¿quiénes son? Son la lactasa. Ese para digerir la leche, la sacarasa para digerir el azúcar de mesa y la maltasa, ¿no es cierto?, para digerir la maltosa. Estas disacaridasas también rompen enlaces alfa 1,4,
el único que rompe el alfa 1,6, las ramificaciones, es la dextrinasa. Entonces, ¿cuál es el producto final? El producto final de todo esto es que se convierte en monosacáridos. ¿Y quiénes son los monosacáridos? Los monosacáridos son, aquí está, glucosa, fructosa y galactosa. Eso es entonces el producto final. El producto final es la glucosa, es la fructosa y el otro hemos dicho la galactosa. ¿Sí? Los tres finales. Entonces, cuando esto ya está aquí, ¿esto dónde va a pasar? Esto va a pasar a la sangre. Esto pasa a la sangre, ¿correcto? Aquí ya llegamos a la sangre. Mire, pero aquí puede haber un problema médico. ¿Cuál es el problema médico? Que aquí haya, por ejemplo, una digestión incompleta. ¿Qué significa digestión incompleta? Que de repente por aquí las enzimas o de las moléculas no han llegado a monosacáridos, sino han llegado, por ejemplo, a disacáridos. Pueden llegar a trisacáridos o pueden llegar, por ejemplo, así a ramificaciones. ¿Correcto? ¿Por qué razón? De repente aquí hay ramificaciones porque no hay mucha disacaridad, no hay muchas dextrinases. Por ejemplo, acá no llega porque de repente no tenemos mucha milasa. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Esto de aquí pasa sangre, ¿no es cierto? Pero esto de aquí, esto se queda en el intestino. No pasa sangre, no se absorbe porque es molécula grande. Entonces, como no se absorbe, entonces como está en el intestino, aquí van a actuar con las bacterias. Y cuando actúa con las bacterias se produce fermento. Fermento. Y cuando se produce fermento, entonces aquí ¿qué va a producir? CO2, va a producir hidrógeno gaseoso, va a producir metano. ¿Por qué razón? Porque las enzimas, miren, las enzimas rompen los enlaces, pero las bacterias no rompen los enlaces, las bacterias destruyen a la molécula, lo destruyen a la molécula. Y cuando destruyen a la molécula es que lo convierte en sustancias mucho más pequeñas. Entonces, por esa razón es que el paciente seguramente cuando tiene indigestión, ¿no? Se le hincha, ¿no? Dice, he comido y se me hincha, tengo una indigestión. Después, ¿cómo está? Con náuseas, con vómitos, incluso con diarrea. O sea, en la cuadridiarrea. Ustedes han visto, por ejemplo, algunos pacientes que no toleran la lactosa, ¿no? Por ejemplo, miren, esta es la lactosa, necesita de una enzima que se llama lactasa. Si no tiene lactasa, se queda como lactosa. Y esto es el que produce estos cuadros. O sea, ¿qué más? ¿Qué pasa? Cuando encuentres la puerta abierta, abre más. No déjalo tanto para que de repente llegue alguien más. ¿Qué dices? Como que está muy cerrado el momento. Está cargado. Sí. Yo tengo frío. Sí, a mí me está pasando que no hay mucha ventilación. No, yo lo que quiero ventiladora. No, hace frío, Valeria. Entonces la puerta abierta se gusta. No, la puerta se gusta. ¿Sí? No, abierto. ¿Sí? Ya, miren, entonces les comentaba, miren, cuando una persona, por ejemplo, no tolera la leche que está consumiendo lactosa, que es un disacárido, ¿no es cierto? La lactosa. Entonces la lactosa, el paciente seguramente le falta lactasa. Y como no tiene lactasa, no lo digiere y se queda como lactosa, o sea, como disacárido. Este disacárido no pasa sangre, sino se queda en el intestino. Y cuando está en el intestino con la bacteria, se destruye, la bacteria lo fermenta y producen estos. Por eso que el paciente le da cuadro de diarrea, ¿no es cierto? Por eso que el paciente le da distensión, comienza a ver muchas flatulencias, ¿no es cierto? Incluso le puede dar náuseas. ¿Por qué razón? Porque le falta digestión. Hay algunos pacientes, miren, va al médico y le dice, doctor, mire, me dijo que consuma leche sin lactosa. ¿Qué significa sin lactosa? Da lo mismo la leche sin lactosa. Acá, la lactosa, ¿qué cosa es? La lactosa, ¿no es cierto? La lactosa, ¿qué cosa es? La lactosa es la glucosa más la
galactosa, ¿no es cierto? Galactosa. ¿No es cierto? Entonces, miren, en la leche con lactosa te le dan así, junto. En la leche sin lactosa te dan la glucosa y la lactosa, pero por separado, o sea, va lo mismo. O sea, ya no da digerido, ya no da digerido, ya, o sea, como que dicen, no, ya te le da por cucharita nomás. ¿No es cierto? ¿Ve? ¿Por qué razón? Porque adentro aquí ya no tienes lactasa, pues. ¿No es cierto? Pero ¿qué pasa? Dice, mire, el médico dice, doctor, me dijo, estoy consumiendo leche sin lactosa, pero sigo igual. ¿Usted endulza su leche con sacarosa? Sí, puede ser el problema. ¿Por qué razón? Porque está endulzando, por ejemplo, su desayuno, ¿no? Con la de mesa. Esta es la sacarosa. Y la sacarosa de repente no tiene sacarasa. Entonces puede ocurrir lo mismo. Claro que menos, porque se come menos, ¿no es cierto? Menos, pero también por ahí puede ir el tema, ¿no es cierto? Entonces es por falta de enzimas. ¿Cuándo sucede este tema de indigestiones? ¿Correcto? Aquí hay un problema médico. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Consumir enzimas. Tiene dos cosas. Uno, puede ingerir medicina. Te van a la farmacia y encuentran. ¿Trabajas en farmacia? Hay proteenzima, digestasa, enzimas digestivas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué haces? Comienzas, tomas para ayudar a la digestión, ¿no es cierto? Otra cosa es fraccionar un poco las comidas. Por ejemplo, comemos un poco de segundo y nos sentimos un poco hinchados, ¿no es cierto? Entonces, si comes un poco, de repente no te sientes hinchado, después comes un poco más, pero no dejar de comer lo que necesitamos, ¿no es cierto? O sea, fraccionar. ¿Ya? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque las enzimas se saturan. Las enzimas se saturan. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿hasta aquí está claro? Sí. A ver, ¿cuáles son las enzimas que participan en la digestión de carbohidratos? Amilasa, dextrinosa y disacaridasa. La dextrinasa y la disacaridasa. Así es. Amilasa salival, amilasa pancreática, las dextrinasas, las disacaridasas. Y las disacaridasas son tres. Lactosa, sacarosa, glucosa. Claro, la lactasa, la lactasa y la sacarasa, ¿no es cierto? Ahí está tres. ¿De dónde se secretan las disacaridasas? De los enterocitos. Las dextrinasas, igual, ¿no es cierto? Enterocitos. ¿De dónde se secreta la amilasa pancreática? Del páncreas. Mire, el paciente que tiene problemas de páncreas también va a tener problemas de digestión. Por eso que el páncreas es un órgano sumamente importante, porque de ahí va a comenzar los pacientes que tienen pancreatitis, ¿no? Hay que tener bastante cuidado. ¿Por qué razón? Porque ahí está secando no solamente amilasa, también proteasas. Aminasas para la digestión de los carbohidratos, proteasas para la digestión de proteínas. El otro es la lipasa para la digestión de lípidos. O sea que si el páncreas no está funcionando bien, cuando nosotros comemos no vamos a asimilar nada. O asimilamos parcialmente. Entonces hay que cuidar el páncreas. Ahora no solamente eso, ustedes saben que el páncreas secreta insulina. ¿No es cierto? El páncreas secreta glucagón, secreta somatostatina. Entonces es una serie de enzimas que nos van a ayudar, ¿no es cierto?, para el tema de la alimentación. Muy bien, hasta aquí estamos, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? Aquí ya tenemos a la glucosa, tenemos a la fructosa y tenemos a la galactosa. ¿Estos dónde están? Estos están en la sangre. Están en la sangre, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si la glucosa aumenta? Si la glucosa aumenta, entonces por encima, si es mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, se dice que es diabetes. Si las niveles de glucosa están de 111 a 125 miligramos por decilitro, se dice que es una prediabetes. O sea, es una prediabetes. Entonces, esta glucosa cuando está en sangre genera este problema. Entonces, para que no genere ese problema, la glucosa, ¿dónde tiene que ir? Tiene que pasar a la célula. Entonces, miren, ya está en sangre. Entonces, la glucosa va a pasar a la célula. Ahí pasa a la célula. ¿Correcto? La galactosa pasa a la célula. La fructosa, los tres van a pasar. Tienen que pasar. Tienen que pasar a la célula. ¿Correcto? Entonces, miren, yo acá tengo la célula. Este es el núcleo. Y por acá voy a colocar el citoplasma y la membrana. Entonces, miren, aquí yo tengo la glucosa. Yo tengo la glucosa. Si la glucosa, por ejemplo, se queda en sangre y genera estos problemas, tiene que pasar adentro. Ya está. Acá tiene que pasar adentro. Ya está.
Pero ¿cuál es el requisito para que pase? Para que pase, ¿cuál es el requisito? Es tener insulina. O sea, ¿cuál es el requisito? El requisito es tener insulina. Por ejemplo, miren, yo por acá tengo el páncreas. Acá está el páncreas. El páncreas. Ustedes saben que el páncreas, miren, cada vez que nosotros comemos alimentos, esto estimula a que el páncreas comience a secretar insulina. O sea, comienza a secretar insulina. ¿Ya? Entonces, la insulina, ¿qué hace? Viene y actúa sobre la célula. Aquí está su receptor. Este es el receptor tipo tirosincinasa. ¿Ya? Tirosincinasa. El receptor tirosincinasa, al interactuar con la insulina, entonces va a comenzar a fosforilar. Hay como 3 a 5 fosforilaciones sucesivas, por eso dice que es sinasa, porque fosforila. ¿No sé? Entonces, cuando esto fosforila, entonces inmediatamente, acá activan las proteínas, pero aquí lo que nos interesa es que va a activar aquí a la GLUT4. ¿Qué cosa es la GLUT4? La GLUT4 es un transportador de glucosa. Entonces la GLUT4 viene aquí y le dice que se abre el canal para que la glucosa ingrese. ¿Sí? Entonces el requisito es tener insulina. Si no hay insulina, esto no pasa. Porque es que el paciente con diabetes tipo 1, por ejemplo, el diabetes tipo 1, si no tiene insulina, se sube su glucosa altísima. O sea, tiene que tener insulina. Ese es el requisito. Y acá, ¿cuál es el requisito del paciente tipo 2? Que tenga páncreas activo. El paciente que tiene páncreas activo, por ejemplo, un 50, 80%, pues está muy bien y tiene diabetes. Pero si tiene páncreas activo, 30% ya puede tener diabetes. Es decir, 70% está inactivo y 30% está activo. Ese 30% ya que tiene diabetes. Pero mira, del 100% de páncreas, 50% está activo y 50% inactivo, el paciente todavía no tiene diabetes. Pero es probable que vaya en camino. ¿No es cierto? Prediabetes. Estilo de vida, para no dañar el páncreas. Porque el páncreas, ¿cómo se daña? Muchas veces por infecciones. Porque el páncreas muchas veces también es autoinmune. Si el paciente constantemente se está resfriando, constantemente tiene infecciones virales, eso está generando que las células beta pueden estar destruyéndose. Entonces, ¿dónde está el estilo de vida? Cuidarse, sobre todo uno de las infecciones. En la alimentación, no exigir mucho al tema, por ejemplo, la grasa. ¿Por qué? Miren, si el paciente, miren, vamos a suponer, si el paciente está en sobrepeso, usted sabe que la obesidad es un factor de riesgo para la diabetes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si el paciente está un poquito en sobrepeso, está diabético, aumenta sus niveles de grasa. Entonces, ¿qué hace? Que sus niveles de grasa, vamos a ponerlo así de manera simbólica, ofrece una resistencia entre la insulina y su receptor. Ofrece una resistencia. Y en la insulina, pero no hay una interacción adecuada. Ahí es donde se origina resistencia a la insulina. Ese es uno de los factores, la obesidad. Ahí se genera resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué hace el organismo? El organismo, mira, para reemplazar esta resistencia, ¿qué hace? Aumenta de manera exagerada la secreción de insulina. Para romper esto. Para romper esta resistencia. Pero ¿qué pasa? Que así no va a estar trabajando todo el tiempo. Pero aquí el paciente está gordo, pero le dice al páncreas, secreta insulina, pero este páncreas se va a agotar en algún tiempo. Va a pasar 5 años, 6 años y después el páncreas ya está comenzando a tapar sus niveles de insulina. Y acá sigue gordo, entonces se vuelve con diabético. Se da cuenta, entonces no hay que cargarle el trabajo a la célula beta. ¿Por qué? Por el hecho de comer mucho. Muy bien. Miren, ahora aquí ya tenemos la glucosa que ya está dentro. ¿Cierto? Ahora, aquí viene un proceso donde ya viene el metabolismo de la glucosa. Entonces, ¿el metabolismo dónde se da? Dentro de la célula. ¿No es cierto? Se da dentro de la célula. Entonces, vamos a ver acá. Acá ya tengo la glucosa. Esta glucosa ya lo tengo aquí. Está dentro. Ahora, la glucosa se va a convertir en glucosa 6-fosfato. En glucosa 6-fosfato. En la glucosa 6-fosfato, la glucosa, miren aquí, la glucosa necesita una enzima que se llama la glucoquinasa. La glucoquinasa es cuando está en el hígado.
Y hay otra enzima que hace lo mismo, que es la exoquinasa. Y la exoquinasa está en otros tejidos diferentes del hígado, en el músculo, en otros sitios. ¿Ya? Entonces, la glucoquinasa y la exoquinasa. Pero aquí, ¿qué necesita? Necesita de ATP. ¿Por qué? Porque acá está el fósforo. ¿Y de dónde sale el fósforo? De aquí. O sea, de aquí. Entonces, aquí necesita ATP. Entonces, ahí lo convierte en ADP. Se lo convierte en ADP porque un poco lo da para él. Pero esta exoquinasa y esta glucoquinasa necesitan de magnesio. O sea, el magnesio para que puedan actuar. Es decir, necesitan un cofactor. Entonces, de allí la importancia de consumir verduras, frutas, ¿no es cierto? Hortalizas, legumbres. ¿Por qué razón? Porque ahí van a estar las vitaminas y los minerales. ¿No es cierto? Entonces necesitamos eso para activarlo. Ahora, aquí en la glucosa hay diferentes reacciones, que son 10 reacciones en total. Son 10 reacciones. Esas 10 reacciones, mire, yo por acá lo tengo, lo voy a mostrar porque yo justo también estoy en la universidad, pero acá no lo tenemos. Le voy a mostrar esas enzimas. Ya, para que se me aquí está, miren. Miren, estas son las enzimas. Miren, estas son las enzimas. Aquí está la glucosa. Aquí está la glucosa. Aquí está el ATP, ahí está la exoquinasa o glucoquinasa también le dije. Entonces, ¿qué se convierte? En glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato por una enzima que se llama fosfoglucosa isomerasa lo convierte en fructosa 6-fosfato. En esa fructosa, miren, requiere otro ATP, ya requiere otro ATP. También requiere magnesio, aquí es la fosfofructoquinasa que se convierte en ADP. Y luego aquí tenemos la fructosa 1,6 bifosfato, ¿no es cierto? Bifosfato. Entonces, esa glucosa 1,3 bifosfato que está acá, al final se va a convertir en fructosa bifosfato aldolasa. Esta aldolasa, ¿qué es lo que hace? Hasta aquí hay 6 carbonos. ¿Ya? Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Hasta aquí. Cuando viene la aldolasa lo parte en 2, en 3 carbonos. Aquí lo parte en 2. Y eso es el gliceraldehído 3-fosfato. Y por acá, miren, dihidroxiacetona fosfato, es decir, lo parte en 2. Pero este dihidroxiacetona también se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, este gliceraldehído 3-fosfato es todo esto de aquí en la primera fase. Y de aquí para acá en la segunda fase, o sea, tiene 2 fases. Luego, cuando ya está aquí el gliceraldehído 3-fosfato, entonces, ¿en qué se va a convertir? En 1,3 bifosfato glicerato. ¿Ya? Bifosfato glicerato. Miren, aquí utiliza el ADP, pero forma ATP. ¿Ya? El que necesita de una enzima que es el fosfoglicerato-quinasa. Luego aquí se pasa a 3 fosfoglicerato. Por esta enzima fosfoglicerato mutasa se convierte en 2 fosfoglicerato. Por una enolasa se convierte en fosfenolpiruvato. Y por el piruvato quinasa se convierte en piruvato. A ver, observen la gráfica. Si yo le pregunto, ¿cuáles son las enzimas reguladoras de la glucólisis? A ver, miren la imagen. ¿Cuáles son las enzimas reguladoras? Exoquinasa, fosfato, glucosa isomerasa. ¿Cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5. 3. ¿Cuáles son? Fosfoglucosa isomerasa. Así es, son 3. ¿Por qué razón? Porque van a catalizar reacciones irreversibles. Por ejemplo, miren, si ustedes ven esta flecha solamente en un solo sentido, es irreversible, por eso es la exoquinasa. Esta no puede ser, ¿por qué? Porque es reversible, ¿no es cierto? Está reversible. Sin embargo, aquí miren, este es irreversible, fosfoglucoquinasa. Vamos por acá, todos son reversibles. Reversible. Esta no. Esta es piruvato-quinasa. Entonces, las 3 enzimas reguladoras, ¿quiénes son? La exoquinasa, glucoquinasa, el fosfofructoquinasa y el piruvato-quinasa. Son las 3 enzimas reguladoras de la glucólisis. ¿Correcto? A ver, ¿cuántos ATP se forman? ¿Cuántos ATP se forman? 32, 44. En total
se van a formar 4. ¿Por qué? Porque miren, en esta ruta que está aquí, miren, esta ruta que está aquí, está formando 1, está formando 2. Pero ¿qué pasa? Que son 2 brazos. Porque este gliceraldehído, pero acá hay otro, que se pasa, son 2 brazos que salen. Entonces se forman 4. Pero consumió 2. Acá se consumió 2, entonces el balance total es 2 ATP. ¿No es cierto? ¿Cuántos piruvatos se forman? Acá se forma 1 y en el otro brazo 2. se forman 2 ATP. ¿No es cierto? Se forman 2 ATP. Ya. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien? Ya, vamos a subir el tono. 2. 1, 2, 3, 4. Miren, entonces le decía aquí, la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato. Después aquí van a ver reacciones sucesivas hasta que se va a convertir en fructosa 1,6 di o bifosfato. ¿No es cierto? Di o bifosfato. Por aquí va a haber, por una aldonasa, que lo va a partir en 2. Acá se va a convertir en gliceraldehído 3-fosfato. Y acá también gliceraldehído 3-fosfato. Pero aquí hay uno intermediario, ¿no es cierto? Que es una acetona. ¿Ya? Es una acetona. Y eso se convierte en gliceraldehído. Entonces, este gliceraldehído, ¿qué va a dar? Piruvato. Piruvato. Y este gliceraldehído también va a dar piruvato. ¿No es cierto? Ya, va a dar piruvato. Correcto. Entonces aquí se van a formar 2 piruvatos. Pero aquí, ¿qué van a originar? Van a originar 2 ATP. Acá también genera 2 ATP. ¿No es cierto? 2 ATP. Ya. Aquí va a generar un NADH. Ya. Aquí va a generar un NADH. Aquí va a generar agua. Acá también va a generar agua. ¿Correcto? Entonces, pero aquí en este proceso, desde la glucosa hasta acá, se consumieron 2 ATP. O sea, de aquí hasta acá. Aquí se está consumiendo 1. Y cuando se fosforila aquí, porque aquí dice, hasta aquí hay un fosfato, pero acá hay un bifosfato, significa que aquí ha ingresado otro ATP. ¿No es cierto? Por eso es que se está consumiendo 2 ATP. Entonces, si acá se forman 2 ATP, más 2 serían 4, menos 2 serían 2 ATP. A ver, si yo les pregunto, ¿cuál es el balance general de la glucólisis? El balance general de la glucólisis. ¿Qué se va a formar? Se va a formar 2 piruvatos, 2 ATP, 1 más 1, 2 NAD, y 1 más 1, 2 moléculas de agua. Ya. Entonces, el balance general de la glucólisis era 2 piruvatos, 2 ATP, 2 NADH y 2 moléculas de agua. ¿Sí, correcto? Ya. Ese va a ser el balance general. Ya. Muy bien. ¿Estamos claros de acá, chicos? ¿Sí está bien? Ya. Ojo, miren que todo esto que está aquí, ¿dónde se da? ¿En qué parte de la célula? En el citoplasma. ¿Es aerobio o anaerobio? Ya. Miren, hasta aquí, ¿ya puedo borrar esto?